Leer nos cambia, nos transforma. Leer es un acto subversivo, revolucionario. Yo creo que la lectura te abre una ventana al mundo, infinitas posibilidades de viajar, de conocer sin tener que ir, o sea, muchísimas posibilidades de conocer muchísimo a través de las historias. Pero, y sobre todo a mí se me hace así como de conocer como más el ser humano, digamos. La lectura me ayudó a ser un poco más consciente o estar más atento a las cosas que estoy haciendo o a las cosas que estoy leyendo en día a día, ¿no? O sea, poder tener como esa atención a lo que estoy haciendo y ese asombro también de seguir descubriendo cosas en cualquiera de las cosas que esté haciendo, ¿no? En la universidad o en las cosas que me gusten, como volver a sentir ese asombro. La lectura me ha cambiado mucho a conocer otra visión del mundo, de las personas. Es enriquecedora realmente, algo que me parece que la lectura te lleva a ámbitos más humanos, a conocimientos diversos. La lectura nos permite muchas cosas, nos permite vivir otros mundos y el vivir otros mundos nos da la posibilidad de poder interpretar el nuestro de manera diferente, nos permite poder desarrollar nuestra capacidad de imaginación para poder entender y tener mucho más empatía con ciertas cosas que vivimos, nos permite ser individuos mucho más conscientes, mucho más libres, ¿no? Y entonces, bueno, creo que es un mecanismo y una herramienta que realmente puede cambiar las sociedades, ¿no? No concibo una sociedad sin la lectura y sin la educación. Creo que es lo que nos hace individuos cada vez más humanos. Porque la lectura te hace soñar, te hace imaginar, que es algo que todo el mundo lo dice, pero en realidad esa sensación de cuando entras y te compaginas o te enoja un personaje y te hace también, pues aparte de soñar, querer platicar y compartir, me parece fabuloso. Leo porque disfruto entender, imaginar historias, personas, gentes, países y a través de ello he llegado a lugares donde no hubiera podido llegar sin la lectura. De dónde venimos, quiénes somos y nos ayuda también a saber pues qué somos y cómo queremos mejorar la circunstancia en la que nos encontramos. La literatura, la lectura, el acercarse a los libros, lo que provoca es que crezca la imaginación. Y cuando crece la imaginación, crecen las experiencias, crecen los sentimientos, crece el conocimiento y también la posibilidad de acercarnos no solamente a otros países, a otras personas, a otros momentos, a otras épocas, también crece la posibilidad de acercarnos a otras personas que nos hacen vivir más. Yo creo que la lectura es una herramienta de despertar de conciencia importante en todos los sentidos, ¿no? Una compañía y un paisaje que siempre han estado ahí. Es ese viaje volador que te permite ver el mundo desde una altura diferente, observarlo, ver qué hay detrás de las nubes, encontrarte seres fantásticos que podrían estar por ahí en el cielo y poder aterrizar con una sonrisa y la sensación de haber hecho un gran vuelo. Hola, muy buenas noches a todos. Soy Gabriela Estrada y a nombre de IBI México les doy la más cordial bienvenida a nuestro tercer conversatorio sobre la lectura Tejiendo Identidades. Antes de presentarles a nuestros invitados, quiero agradecer a nombre de IBI México, asociación que promueve la lectura en niñas, niños y jóvenes de todo el país, sus aportaciones y donaciones para el otorgamiento de becas y continuar con nuestra labor. Sin ustedes, esto no sería posible. En la interpretación en lengua de señas mexicanas nos acompañan nuestros amigos Nadeli Cruz y Noé Romero.
de En Traducción, Interpretación y Accesibilidad. A ustedes dos, muchísimas gracias por estar con nosotros una noche más. Como ya muchos lo saben, los invitamos a que nos pongan de dónde nos están escuchando y sus comentarios y preguntas en el espacio del chat que está abajo de su pantalla. Y ahora sí, llegó el momento de presentarles a nuestros invitados. Nuestro primer invitado, Jorge F. Hernández, guanajuatense por su extensa familia y cuevanense por culpa de Jorge Ibargüengoitia. Vivió sus primeros años en Colonia, Alemania, y de los 2 a los 14 años en Washington, D.C., y en el bosque que puebla las páginas de Un bosque flotante. Es historiador y su tesis de licenciatura, La soledad del silencio, microhistoria del santuario de Atotonilco, fue publicada en 1991, habiendo obtenido el Premio Nacional de Historia Regional con mención honorífica. Su novela, La emperatriz de Lavapiés, fue publicada por vez primera en 1997 y en 2000 obtuvo el Premio Nacional de Cuento Efrén Hernández por su relato Noche de Ronda. Es autor de 5 libros, 2 cuentíminos y 6 de ensayo y crónica. Colaborador de la revista Vuelta de Octavio Paz y Cambio de Gabriel García Márquez, columnista del País México y Milenio México. Su última novela lleva como título Cochabamba. Jorge, buenas noches y bienvenido. Hola, buenas noches. Muy agradecido por la invitación. Y si tengo chance de robar espacio a la presentación de Nicolás, quiero decir que me da mucho gusto volver a verlo, porque estuve 10 años en España y solo nos veíamos esporádicamente, y ahora, aunque sea en pantalla, quiero repetir que lo admiro públicamente, porque es un gran lector, un interlocutor inteligente, y este país perdió píxeles cuando dejó de aparecer en la pantalla, a la que espero que vuelva pronto, porque de veras, aparte de quererlo, lo admiro. Y quiero decir que yo gozo de un enamoramiento en blanco y negro con Marina de Tavira, y estaba muy nervioso y hasta me puse loción creyendo que podrían oler que yo quería impresionarla. Lo bueno es que no voy a estar tan cerquita de ella salvo en video, y quiero decir que también me honra aparecer en la misma pantalla con ella. La admiro profundamente, y a su familia, a su padre, a su tío, y bueno, en fin, yo soy de veras el afortunado invitado de hoy. Prosigue. Al contrario, Jorge, de verdad, tanto tú como todos los que están conectados, es un honor que estés con nosotros, y como te lo dije detrás de cámaras, antes de que empezáramos, tú fuiste uno de los padrinos de estos conversatorios que hoy estamos en su 3ª edición. Y bueno, Jorge ya develó a nuestro siguiente invitado, que es Nicolás Alvarado, escritor, comunicador, promotor cultural, productor, guionista y comentarista. Ha escrito los libros de ensayo Con M de México y La Ley, esta siempre me cuesta pronunciarlo, de Lavoisier, las obras de teatro Cena de Reyes y Te Vuelvo a Marcar. En los medios ha participado en Canal 22, Televisa, Televisión Azteca, Televisión Educativa, Grupo Radio Centro, W Radio, Grupo Radio Fórmula, Heraldo y Latinos. Es director de la revista El Huevo. Uy, ya no existe. Ya no existe la revista, pero fue. Colaborador de las revistas Letras Libres, Nexos, Gato Pardo, El Universal, Milenio, en diversas publicaciones para Grupo Expansión, entre muchas otras. Actualmente es productor general de la compañía Teatro de Babel y del Festival Internacional de Dramaturgia Contemporáneo DramaFest, coordinador del coloquio anual de Muro a Muro de la FIL Guadalajara y asesor cultural de Moet Hennessy en México. En El Heraldo tiene un podcast llamado La Pinche Complejidad. Es miembro del Salzburg Global Seminar en su capítulo de innovación cultural. Nicolás, bienvenido. Buenas noches.
Gaby, muchísimas gracias. Pues yo estoy tan contento o más que Jorge Fernández, al que también he extrañado como un perro verde a lo largo de todos estos años, en que nos dio calabazas con la emperatriz de Lavapiés de vivísima voz. Se fue a vivir a España, lo vimos tener aventuras literarias y también aventuras librescas, porque fue librero durante un tramo de su estancia en España, lo que yo envidié profundísimamente. Yo ya no solo le envidio a Jorge Fernández el talento literario, sino haber sido librero y seguir fumando. Todas esas cosas se las envidio muchísimo a Jorge Fernández. Y yo, a diferencia de Jorge Fernández, tengo un enamoramiento en glorioso Technicolor con Marina de Tavira, porque yo conocí a Marina mucho antes de que hiciera Roma y la convirtiera Alfonso Cuarón en una leyenda viviente, porque es una actriz muy solvente, una mujer extraordinariamente profesional, una lectora inagotable, y porque alguna vez, fíjense, la vida es una tómbola de luz y de color, Marina de Tavira iba a conducir un programa que yo iba a producir en Canal 22. Para fortuna de la audiencia, ese proyecto no se hizo. Marina hizo una película muy divertida que se llama Efectos Secundarios y eso la lanzó al estrellato y por fortuna ahora la tenemos explorando los vericuetos de la identidad, aunque espero que no la de Blanche Dubois, que fue la más reciente que asumió en el teatro. Así es, y bueno, ya Jorge y Nicolás han hecho referencia a Marina de Tavira porque ella era nuestra tercera invitada, no puede estar con nosotros ya que el día de hoy recibe un premio por parte de la Asociación de Críticos Teatrales, por eso no está con nosotros, pero ella nos manda unas palabras que quisiera empezar el conversatorio con ellas. Hola, ¿qué tal? Soy Marina de Tavira. Antes que nada, quiero pedir una disculpa por no poder estar hoy en el conversatorio, pero coincidió que hoy son los premios de la Asociación de Críticos y Periodistas Teatrales y pues fui convocada y pues es parte de mi trabajo y tengo que estar ahí. Pero lo primero que quiero hacer es felicitar a Ivy por su iniciativa de fomentar la lectura. Yo estoy convencida que un mundo de lectoras y lectores es sin duda un mejor lugar, sobre todo porque si eres lectora o lector, estás también en un mejor lugar adentro de ti. Creo que la literatura nos hace sentir más acompañadas, más acompañados y que podemos entablar un diálogo íntimo con alguien que a lo mejor no conocemos o a lo mejor sí, pero aunque la o lo conozcamos, no es de la misma manera que con el libro. Con el libro podemos ser honestos, podemos ir de ida y vuelta. Dicen que la identidad es imaginaria y en ese sentido la literatura sí es un profundo constructor de identidad. A lo largo de la vida nos vamos enfrentando con distintas lecturas que van moldeando la persona que vamos a llegar a ser, la persona más bien que vamos siendo. Y podemos incluso hablar de determinado momento de nuestra vida en relación a qué libro estábamos leyendo o qué lectura en ese momento considerábamos nuestra lectura favorita. Y nuestra memoria también se va construyendo en base a los libros de una época. Y somos esa lectora y ese lector, nos vamos manejando por el mundo de esa manera. Para mí la literatura es sin duda una forma de sentirme acompañada. Me ha salvado en momentos de profundo desasosiego, en momentos, incluso en momentos en los que he estado lejos de mi país, que creo que es el tema un poco también del que se va a hablar hoy. Me ha hecho sentir más acompañada, parte de algo. En ese sentido, sin duda llega a ser constructor de identidad, ya sea por distancia, por semejanza o por diferencia. Me encantaría poder conversar todas estas cosas con ustedes, pero no quiero irme antes de recomendarles algunas lecturas que para mí han sido fundamentales en los últimos tiempos. Y quiero hablar de escritoras y escritores mexicanos y mexicanas.
porque estamos hablando también de identidad cultural y quisiera recomendar algunas lecturas. Por ejemplo, Ceniza en la boca, de Brenda Navarro. Es un libro profundamente doloroso, pero al mismo tiempo ameno, divertido dentro de su dolor, que habla de esta migración, de una migración que no es la migración a la que estamos tan acostumbrados y acostumbradas en este país, que es la migración hacia Estados Unidos, sino la migración a Europa, a España en concreto, este país con una relación tan compleja, con el que tenemos una relación tan compleja, y Ceniza en la boca es un maravilloso libro al respecto. Otro libro que de hecho se lo tengo aquí porque es el que estoy leyendo, que es Emiliano Monge, Los vivos. Es tremendamente doloroso. Bueno, parece que solo recomiendo cosas dolorosas, pero bueno, es que también en reconocernos en ese dolor y poder hablar de él reconforta de alguna manera. Este libro habla sobre la desaparición forzada, pero de una manera distinta. No quiero ahondar mucho, pero sin duda uno de los dolores más grandes de nuestro país es la desaparición forzada, y Emiliano Monge, con toda su descarnada honestidad, al mismo tiempo de una belleza de lenguaje maravillosa, pues nos hace transitar por este camino. Sin duda Pedro Páramo, para irme un poco hacia los clásicos, donde aquella frase de vine a Comala porque me dijeron que aquí vivía mi padre, un tal Pedro Páramo, se vuelve constructora de un país en el que estamos acostumbrados y acostumbradas a vivir con esa ausencia paterna. No lo digo en todos los casos, pero esa frase se vuelve emblemática de la identidad también de este país, y de un país donde además los pueblos se van quedando habitados por mujeres y por infancias, y los hombres tienen que emigrar, ¿no? Ya no solo los hombres, pero bueno, me parece que sin duda Pedro Páramo es también fundamental. Y quisiera también recomendar Temporada de huracanes, de Fernanda Melchor, que nos lleva también por este, bueno, sí, mundo sórdido, pero también mágico, pero también mistérico, sobre nuestra realidad en las fronteras. Y bueno, por ahí les dejo algunas lecturas de nuestro país que les pudiera compartir, y animarles a que sigan leyendo, porque creo que sí nos hace mejores personas, y que sí nos ayuda a quizás poder transformar un poquito desde nuestra trinchera esta realidad para que sea un mundo mejor para todas y para todos. Gracias, y les dejo un saludo. Pues nosotros también le dejamos un gran saludo a nuestra querida Marina de Tavira, y bueno, creo que lo que ella nos comenta ahora sí que abre el tema de nuestro conversatorio sobre la identidad imaginaria, la lectura y la literatura como este constructor de identidad. Ahora sí, le cedo la palabra a Jorge y a Nicolás si quieren empezar a platicarnos sobre el tema. Jorge, Nico. Dijo primero Jorge y además eres mi mayor, así que no les... Bueno, servirá para volver a agradecer que con las personas que mejor he platicado de libros es con Nicolás Alvarado. Yo lo mismo digo de Jorge. Y lo Y hemos hecho además muchas veces. Y no de hacíamos, libros también. sí, claro, de la vida misma, hasta de la comida, de tantas cosas que nos unen. Y en el caso de hablar de libros, cuando me invitaba a hablar con él delante de las cámaras, empezó un gusanito por sentirme, por ejemplo, yo mismo, cazador de mariposas, un día que hablamos de Nabokov o de Nabokov, ¿no? Luego, creo que un día que no se realizó al final, íbamos a hablar de Los Tres Mosqueteros. Por azar yo lo acababa de releer y yo estaba dispuesto a ir a presentarme como D'Artagnan. Es decir, el cuarto mosquetero, que es el verdadero protagonista de la novela. Luego, sí creo que hablamos de Madame Bovary,
en algún foro, no me acuerdo si también quedó en video, y no es que yo me sintiera Madame Bovary, pero me sentí un personaje de un cuento de Woody Allen que se mete en la novela y se convierte en amante de Madame Bovary. Es un cuento extraordinario de Woody Allen que sincroniza con, a ver, el prólogo que hizo a todo color Marina de Tavira da pie para empezar a hablar por la identidad que uno asume por andar leyendo. Bueno, en primer lugar, cosas que decían los tíos y las abuelas, ni se te ocurra leer eso, ¿eh? Ni se te ocurra. Y cuando leí El diablo en el cuerpo, evidentemente yo tuve un despertar conmigo mismo. Y entonces supongo que Nicolás también puede mencionar cómo a veces uno se proyecta en la página y eso es lo complicado de que filmen los libros, porque en la versión fílmica, la que sea, de 100 años de soledad, es evidente que yo soy Melquiades. Es decir, con barba y un poco más largo el pelo, pero si contratan un actor no me voy a reconocer en eso. Es decir, nos reconocemos en los personajes y quizá por ahí empieza ese filtro de identidad que luego se vuelve, digamos, nacional, por el país. En España yo extrañaba mucho México, pero ahora hay hasta agua de Jamaica, tacos al pastor, hay más de 50 restaurantes en Madrid de comida mexicana. Había manera de saciar eso, pero la identidad más prístina y más intravenosa era evidentemente a través de las letras. A ver, yo tengo una pregunta que hacerle a Jorge, que es importante y que va a ser determinante. Y además no tengo la respuesta, parece una pregunta retórica, pero no lo es. Porque Jorge fue un niño medio gringo, y eso no necesariamente lo sabe todo el mundo. Jorge vivió una parte de su infancia y de su juventud en Estados Unidos. Entonces, yo no sé si tú eres de esos niños que se iniciaron a la lectura por Corazón Diario de un Niño, que es como la típica de la educación mexicana, o no, y me interesa porque eso me va a permitir esgrimir una hipótesis o no. Primero contéstame eso y luego digo qué pienso. Preciosa pregunta, porque sí me faltaba mencionar la parte gringa, que siempre la dejo en segundo lugar, después de mencionar el reciente exilio en Madrid, que fueron 10 años, y hace 40 fueron 6 años del doctorado, que finalmente no lo terminé. Soy enfermero, no soy doctor. Pero hasta los 14 años, es decir, de los 2 a los 14, crecí en Washington, D.C. Mi primer idioma fue el inglés y no me tocó el Corazón Diario de un Niño, que lo leí ya siendo adulto por una travesura que hizo Pepe de la Colina. A mí me tocó la telaraña de Carlota. Charlotte's Web fue lo que a mí me formó dentro de una cosa que hay que mencionar, que es paralela al empeño de Ivy, el sistema de bibliotecas públicas de los Estados Unidos, que en donde se hizo Ray Bradbury, en donde además Bradbury escribía en máquinas de escribir que se alquilaban por 25 centavos de dólar. Y por ejemplo, ahora vengo de visitar la Biblioteca Pública de Los Ángeles, donde prestan computadoras y tabletas para usuarios que van a la biblioteca a leer en electrónico o a escuchar audiolibros o a ver videolibros para la comunidad que se maneja con lenguaje de señas o para la comunidad ciega. Entonces mi respuesta es, no me tocó de niño ese despertar tan ternurita, me tocó que una araña decía palabras en la telaraña. Sí, a ver, yo nunca he leído Charlotte's Web, confieso, porque yo no fui un niño de educación gringa, sino un niño de educación francesa, y ahorita voy a llegar a eso. Pero Charlotte's Web sí vi la película, que es con Debbie Reynolds, por cierto, que Sí. hace el doblaje del personaje principal. Y no es una historia particularmente edificante la de Charlotte's Web, es decir, no hay personajes con los que uno se quiera identificar, y eso yo creo que explica algo de tus comportamientos lectores, igual que los míos. Yo también leí Corazón Diario de un Niño de adulto, y es un libro que me aburrió profundamente, que me pareció terriblemente cursi, y que no era un libro que me interesara, digamos, a lo mejor me hubiera gustado de niño. Pero creo que Corazón Diario de un Niño lo que ha fomentado es esta idea
de que uno se identifica con los personajes. Y fíjense que una ventaja, diría yo, de mi educación francesa es que pues uno de los libros que cumple esa función en el sistema escolar francés es Tartarín de Tarascón de Alphonse Daudet. Tartarín de Tarascón, que es una novela maravillosa, divertidísima, sobre un imbécil fundamentalmente. Es decir, Tartarín de Tarascón vive en Tarascón, en un pueblo en donde hay tal eficacia, digamos, en la cacería, que han desaparecido todos los animales de cacería porque saben que ahí se los van a escabechar. Entonces ya nadie sabe cazar en ese pueblo y cualquiera que diga que va a cazar, que va a ir de cacería, se vuelve un héroe. Entonces Tartarín de Tarascón, por un concurso de circunstancias y torpezas y malas decisiones, termina llamado a irse de cacería al África y entonces, bueno, pues se hace de un equipamiento completamente absurdo y delirante y termina trepado en un barco rumbo al África, en donde termina estafado, por supuesto, y birlado y viviendo toda suerte de aventuras esperpénticas. Y cuando llega al África, termina cazando a un leoncillo manso y menso de churro, en un absoluto accidente, y termina siendo un héroe por nada, porque es un menso, sobre todo Tartarín de Tarascón. No, yo no me quería identificar con Tartarín de Tarascón, yo no quería ser Tartarín de Tarascón cuando fuera grande, pero me divertía enormemente leer las aventuras esperpénticas de Tartarín de Tarascón y creo que ese camino de las letras francesas en el que yo me inicié me llevó un poco a cultivar la imagen de la literatura como algo que, como dice Marina, sí nos sirve para ser mejores humanos, pero no porque aprendamos hermosos valores humanistas y nos veamos súbitamente iluminados, sino porque nos ayuda a comprender que los seres humanos somos profundamente complejos y profundamente falibles. Y entender que los seres humanos somos complejos y falibles sí nos hace mejores seres humanos, pero no porque accedamos a un plano superior de sabiduría, sino porque leemos mejor el mundo y porque desarrollamos, digamos, capacidad de compasión y de empatía. Déjenme irme con dos lecturitas adicionales de ese canon francés en el que yo crecí. Unos años después de Tartarín de Tarascón, me tocó leer también en la escuela El Conde de Montecristo. Bueno, El Conde de Montecristo es una novela sobre puras cosas horribles. Es una novela sobre la venganza y el rencor. De eso se trata fundamentalmente El Conde de Montecristo. Es decir, pues un tipo es traicionado por su novia, por su amigo y por el sistema mismo, digamos, de la Francia napoleónica, y eso lo hace cultivar el rencor más profundo y la sed de venganza más certera durante 20 años, si no me equivoco, en una cárcel, además en una cárcel que está en un islote en medio de la nada, en el castillo de If, y cuando regresa, lo que decide es que se va a vengar de todos y de la sociedad misma y lo va a hacer a billetazos. Entonces se va a volver rico, guapo, interesante, seductor y culto, tanto que en la versión mexicana, que es una gozada camp, es Arturo de Córdoba, y entonces se va a vengar de absolutamente todos, porque él para lo que vive es para confiar y esperar. Bueno, pues yo no quería ser el conde de Montecristo tampoco. Luego vino un momento de mi vida en que sí quería ser el conde de Montecristo, pero cuando estaba yo en formación no quería ser el conde de Montecristo, pero me ayudó a entender qué era la lealtad, qué era la amistad, qué era la venganza, qué era el rencor, cómo se confabulan las sociedades de una cierta manera para excluir a ciertas personas, qué era la ingenuidad. Y luego cuando me tocó presentar mi examen final de literatura, mi oral de literatura de la prepa. Los exámenes finales de la prepa en Francia son una cosa muy complicada y ambiciosa. El bac es una cosa con las que se amenaza a los niños casi casi desde el bambineto. Y cuando ahí me tocó presentar mi bac de literatura, me tocó presentarlo sobre Jorge Fernández, es decir, sobre Madame Bovary, porque ahora dijo que él era Madame Bovary. No es cierto que Jorge Fernández sea Madame Bovary, por una razón muy sencilla, porque Madame Bovary es una idiota, fundamentalmente, una frívola. Es decir, es una mujer
profundamente tonta, que vive en un pueblo de idiotas, casada con un idiota y que cree que poniéndole los cuernos y endeudándose comprando vestidos bonitos va a salir de su estupidez profunda. Y lo único que encuentra a la vuelta de los amantes y las deudas que acumula comprándose trapos es la muerte. Bueno, mi oral de francés tuvo como tema mediocridad y estupidez en Madame Bovary. Y no lo olvidaré nunca, es decir, porque además a uno le dan un temario de 30 temas a trabajar y yo trabajé durante casi todo el año escolar las ideas de la mediocridad y la estupidez en Madame Bovary, que me parece la novela señera sobre la mediocridad y la estupidez. Y ahora que decía yo que Marina acaba de hacer un tranvía llamado Deseo, un tranvía llamado Deseo de Tennessee Williams, una obra de teatro profundamente conmovedora sobre una desquiciada y un resentido social. Es decir, es una obra sobre eso. Entonces, yo creo que no es en los modelos edificantes en donde la literatura se convierte en un factor de construcción de nuestra identidad o en donde nos hace mejores personas, sino creo que es al enfrentarnos con la complejidad de la experiencia humana. Creo que para lo que sirve la literatura es para entender que las cosas no son blanco y negro, que las cosas no son sencillas, que los seres humanos podemos tener la razón y estar violentamente opuestos a otros seres humanos y que, digamos, hay rasgos que son merecedores de nuestra empatía, aunque no estemos de acuerdo con los valores de los personajes, porque voy a decir, Madame Bovary es una estúpida que se acaba la vida comprándose trapos y poniéndole el cuerno al marido, pero lo que logra Flaubert magistralmente es que tengamos empatía por ella a lo largo de la novela y que padezcamos con ella su muerte y que lamentemos, digamos, la oportunidad perdida. Lo mismo logra Tennessee Williams con Blanche Dubois y lo mismo logra en un registro completamente cómico Alphonse Daudet con Tartarín de Tarascón. ¿Cómo no va a resultarnos entrañable Tartarín de Tarascón? Entonces, mi problema con el libro tipo Corazón Diario de un Niño es que es esta idea un poco cursilona de echar a volar la imaginación y vivir emocionantes aventuras. Y para mí no hay aventura más emocionante que la falibilidad del ser humano, que los claroscuros y los contrastes internos del ser humano, y creo que con eso nos enfrenta la literatura, y creo que en ese sentido nos hace mejores seres humanos porque nos hace seres humanos mejor dispuestos a lidiar con lo distinto y con lo fallido. Wow, para variar te acabas de echar un párrafo que lo bueno es que supongo que está grabado esto y que lo puedes transcribir y si te tardas más de 2 meses, yo lo voy a plagiar y lo voy a publicar para que parezca que yo escribí eso, porque estoy totalmente de acuerdo. Además, suscitaste un contrapunto hermosísimo. No todas las cosas que uno lee de niño o en la formación adolescente contagian el anhelo de ser el personaje, sino precisamente el reconocimiento de que hay otros y de que hay personas con las que podemos convivir aunque no tengamos nada en común. Por ejemplo, yo siento que tengo varios primos en Guanajuato que me recuerdan a Marcos el Negro de Dos Crímenes, que es una novela perfecta de Jorge Ibargüengoitia, de pe a pa. Pero yo no sería capaz, por ejemplo, de tomarle el pelo a un tío abuelo con una mina de criolita, que además la criolita es una piedra que en mi familia siempre se ha comprado para ponerla en el baño de adorno, al lado del jabón. No sirve para nada, pero es preciosa porque es morada. En ese caso, por ejemplo, Sherlock Holmes siempre despertó asombro en mí, tanto de adolescente, en las películas en blanco y negro, con Basil Rathbone, y Nigel Bruce, que se parecía mucho a mi maestro don Luis González y González. Que me perdone su fantasma con el que hablo a veces en las madrugadas, pero carajo, don Luis se parecía a Watson. Yo lo que veía ahí eran figuras que me transmitían una forma del conocimiento que yo pensaría que podría asumir. Por ejemplo, la deducción. Pero yo no como detective, sino que lo entendí como historiador. Entonces, por ejemplo, cuando me hice discípulo de don Luis, una de las cosas que más celebré, en primer lugar, era que hablaba como Rulfo.
Y Rulfo hablaba como sus personajes de los cuentos. Y así hablaba mi abuelo Pedro Félix en Guanajuato. Pero el colmo es que, por ejemplo, la primera reseña del gran libro de mi maestro Luis González y González, Pueblo en Vilo, la escribió Ibargüengoitia en Excelsior. Y entonces entendí que también la obra de mi maestro no merece estar solamente en la historiografía. Pueblo en Vilo es un libro que merece estar en el estante de literatura. Está extraordinariamente bien escrito, editado por su esposa, doña Armida, y tiene viajes de ida y vuelta con Ibargüengoitia, que para colmo después se puso a hacer el tipo de historia que me gusta, que es Los Pasos de López, Los Relámpagos de Agosto. Es decir, bajarlos del pedestal, quitarles el bronce y ponerlos tal cual como son, que en el entierro de un cacique, los compañeritos fieles en realidad están viendo quiénes le roban el reloj al cadáver. Es decir, es una metáfora divina. Entonces, tanto en la historia que he leído como en la novela, lo que he tenido son ventanas, no tanto espejos, aunque algunas veces he querido reflejarme en el vidrio. Pero sobre todo lo que decías, mi querido Nicolás, es esa posibilidad tan ecuménica y armoniosa de reconocer la gran diversidad del planeta. Cuando decimos que todos estamos de acuerdo con la faena de un torero, o con el gol de chilena, o incluso con el triunfo de una novela, siempre me entra la cosquilla de decir, bueno, y habrá quien diga, como por ejemplo Álvaro Mutis, una cosa en la que todo mundo está de acuerdo no es mucho de fiar, que cada quien lee de manera diferente lo que está en el párrafo. Y eso es una multiplicación asombrosa y deliciosa. Y me encanta el contrapunto de la cultura francesa y lo que decías del bac, que es el coco de todo estudiante. Además, tener que hacerlo de manera oral. Yo supongo, además, que ya desde entonces pudiste hacer como haces el análisis verbal de un tema nodal de Madame Bovary, que efectivamente es la tontita que quiere comprarse las mejores garras y que Woody Allen explota nada más para seguir con el cuento de Woody, que es la posibilidad de traerla al presente y que compre sus cositas en Bloomingdale's y que compre joyitas en Tiffany's. Es el retrato de esa mujer que efectivamente, gracias al autor, que llegó a decir, Madame Bovary, c'est moi, nos duele su desaparición. Fíjate que me llevaste a dos momentos también de mi experiencia lectora que ilustran bien dos cosas que dijiste de manera muy pertinente, querido Jorge. Bueno, lo primero es, en efecto, cómo la literatura sirve no solo, digamos, para pensar la diversidad de la experiencia humana, sino también para pensar desde otro lado procesos que vivimos y lo que tú cuentas que te pasó a ti con Sherlock Holmes, de manera, digamos, natural y empírica, como lector mismo que, digamos, encontró algo ahí que no iba a buscar, tú ibas a buscar entretenimiento y terminaste pensando en la deducción porque los libros ejemplificaban eso. Fíjate que de manera muy deliberada y con gran pericia académica, a mí, Gabriela Barkentin, cuando fue mi maestra en la Universidad Iberoamericana, ya muchos años después, mi maestra de investigación de la comunicación uno, pues cuando llegué yo a investigación de la comunicación uno, pues yo pensaba que me iba a hacer leer algún clásico del periodismo, o que me iba a hacer leer a Truman Capote, o que me iba a hacer leer algún teórico de la comunicación, a Marshall McLuhan. Y lo que me hizo leer fue a Sergio Pitor. El primer libro que nos dio Gabriela Barkentin como maestra de investigación de la comunicación uno fue El desfile del amor de Sergio Pitor. Y fue para mí una revelación y me pareció uno de los actos pedagógicos más brillantes que alguien ha tenido conmigo, porque les voy a spoilear el desfile del amor a los que no hayan leído el desfile del amor. Yo no tengo problema con los spoilers, pero si tienen problema con los spoilers, es un gran momento para que vayan a hacerse un café y regresan en 2 minutos porque lo voy a contar muy rápido. A ver, el desfile del amor es una novela cuya premisa es la presencia de
agentes del Tercer Reich y de filonazistas, digamos, en el México de los años 30. Y desde los años 70, un personaje que es, si no me equivoco, un periodista, está haciendo una pesquisa sobre esto y entrevista a personas del ecosistema del mundo del arte y de la alta sociedad que vivieron aquellos años 40 y siguen vivos en estos años 70, y vive aventuras de lo más complejas y rebuscadas y trepidantes y que, digamos, contraponen variables políticas, amorosas, sexuales, económicas, etcétera. Y al final nunca sabe si hubo en efecto agentes nazis metidos en el mundo del arte en México en los años 40 o no. Y eso no importa, porque la experiencia va a transformar su vida por completo. Porque realmente lo que uno busca en una investigación o lo que uno busca a la hora de leer es algo que no lo que uno encuentra es algo que no necesariamente buscaba. Lo que uno encuentra finalmente es un pedazo de sí mismo, que es lo que le pasa al personaje del Desfile del Amor, y que es una manera muy socarrona y cruel, como era Pitol, de decir algo que dice de manera mucho más lírica y entrañable Cavafis en el viaje a Ítaca. Es decir, lo que importa no es el destino, es el viaje. Lo que importa es el proceso. Y lo mismo sucede con la lectura. Por eso no me importan los spoilers. Es decir, a mí les voy a hacer un anuncio ahora cinematográfico. No existe la mamá de Norman Bates. En realidad es el travestido que asesina incautas en el motel Bates. Eso no hace que Psicosis sea una menos buena película, que yo les diga esto, ni les quita una razón para ver Psicosis. Es decir, justamente lo que queremos ver es, o lo que queremos saber es cómo están articuladas las psiques y las situaciones sociales y familiares y políticas de esos personajes y cómo se da esa interacción. Y eso es lo que es maravilloso de leer. Y en efecto, otra cosa en la que Jorge tiene toda la razón y a mí me pasó leyendo Los Pasos de López es cómo la literatura sirve para leer otras cosas, porque una de las mejores escenas de Los Pasos de López es un momento en donde Ibargüengoitia decide romper con el lenguaje de la narrativa y hacer una obra de teatro de la noche del levantamiento en el que la corregidora da el famoso taconazo. Bueno, pero eso lo cuenta a manera de obra de teatro como si fuera una farsa de Labiche o de Beaumarchais, es decir, o de Feydeau. Exactamente está pensando en los padres de la farsa de alcoba francesa del siglo XVIII y XIX. Está pensando en Labiche y en Beaumarchais y en Feydeau y queda clarísimo porque es una parodia de estos autores para contar el episodio clave que detona el levantamiento independentista en los albores de la independencia de nuestro país. Entonces, eso resulta maravilloso porque de pronto vemos cómo la literatura nos sirve para leer otras cosas, nos sirve para leer la historia, en este caso, o nos sirve para leer la realidad política o la realidad social, o a nosotros mismos. Y eso también es muy importante. Los libros nos leen a nosotros también. Es decir, dependiendo de cuándo leamos un libro, de qué hemos vivido al momento de leer un libro, nos va a decir otras cosas que nosotros. Hace rato decía yo de chiste que yo no había querido ser el conde de Montecristo hasta que sí. Pero en efecto, en algún momento que sufrí una gran traición de una persona que yo pensaba que era muy cercana a mí, se portó muy mal conmigo, pues si hubiera leído El Conde de Montecristo, hubiera encontrado cosas en ese libro que de niño no hubiera encontrado. Y eso nos pasa con todos los libros todo el tiempo y por eso es que releer es un ejercicio que nos interpela todo el tiempo, porque el libro nos está volviendo a leer a nosotros a partir de los que somos nosotros ahora. Carajo, qué buen texto estás escribiendo sin pluma y sin tinta. No, juntos, querido, que es más No, divertido. bueno, yo estoy tratando de estar a la altura como en un tercio de quites. Ya no sé cuál quite hacer para tratar, pero lo bueno es que hasta parece que nos pusimos de acuerdo, porque mira, de esto último que mencionas,
Yo por vergüenza me fui a hacer el doctorado en el año 87 a Madrid, a la Complutense, y al día siguiente de empezar clases me fui a comprar el Quijote, porque me avergoncé de que yo no lo había leído. Y yo provengo de una noble familia guanajuatense que parece inventada por Ibargüengoitia, donde tíos y primos dicen, ¿qué tal esa escena donde Sancho le jala el brazo y como que le dice que no, que sí, pero que esto, que lo... Y yo sabía que eso es una escena de la película que protagonizó Cantinflas. Eso no está en la novela. Entonces yo decía, por lo menos voy a aprovechar el doctorado para leer al Quijote. Y luego escuché a Carlos Fuentes decir que él lo leía cada año porque escuchó que William Faulkner lo leía cada año en inglés. Dicho sea de paso, Borges decía que el Quijote era una mala traducción, la versión de Cervantes, porque el original era en inglés, según Borges. Entonces yo llevo 37 años leyéndolo cada año, cada abril. Por azares de los desamparos y los descalabros, no he podido en algunos años comprar otra edición. O sea, Eh, ¿siempre es una edición nueva? He procurado siempre una nueva y en Es uno de un los Darwin. años en España hice lo insólito que fue el audiolibro. Wow. Muy bien leído, por cierto, en voz de Fernando Fernán Gómez, que tenía una voz espectacular. Y luego también ya lo intenté en tablet, es decir, el colmo de los colmos es leer una novela del siglo XVII en un aparato del siglo XXI. Pero por azares de los descalabros, repito, me tocó volver a leer las primeras ediciones que leí, las que yo subrayé a los 25 años y luego a los 27, eh, a los 25 al filo de casarme y luego a los 27 o 29 al filo de ser padre. Es increíble cómo lo que dijiste es luminoso. El libro me estaba leyendo a mí quién era yo cuando subrayé cosas que humanamente soy incapaz de subrayar con canas. Es decir, ahora hay pasajes que no me interesan en lo más mínimo y me he interesado mucho por capítulos que de joven en realidad pasé desapercibidos, es decir, como si no los hubiera leído. La segunda cosa que se me contagia de tu magnífica intervención anterior es cuando uno lee, por ejemplo, el desfile del amor, pero en un contexto de comunicación casi periodística, del oficio del journalism. Yo desde que empecé a publicar en periódicos, le dedico por lo menos 2 libros del mes al oficio del periodismo y se me concedió ser amigo de un gran periodista, Pete Hamill, amigo de México, cercano amigo de México, y me tocó escribir su obituario en el país, y lo extraño tanto como extraño a mi maestro Don Luis, a Pepe de la Colina y a Eliseo Alberto. Hamill me ayudó con una serie de lecturas, no necesariamente de columnistas, sino de cronistas deportivos para entender muy bien eso que en inglés llaman la no ficción, que es muy difícil definir algo por lo que no es. Es decir, yo ahorita traigo una chamarra que no es amarilla, pero es como si no quisiera decir que es color marrón, pues. Y en ese sentido, lo más reciente de ese tipo de prosa que sirve de ejemplo se llama La ciudad de los vivos, de Nicola La Gioia, periodista italiano. Un libro terrorífico sobre un crimen, verídico, de Roma, que el periodista supo cuajar el retrato de la víctima, del victimario, del cómplice y un retrato de la Roma como si fuera Iztapalapa, con huelga de basura, de recolección de basura, en donde las gaviotas se comen a las ratas, en la ciudad milenaria, y lo lees como quien va a un tour que no se puede realizar en persona. Es decir, también es conocer realidades profundas que no se ven en las postales, sino que se ve en la sangre, en la mugre, en el dolor, en el horror
Y en ese sentido, también la literatura nos ha ayudado a comprender muchas heridas que están sin cicatrizar, muchos dolores que siguen ahí presentes y pendientes de México. Y en ese sentido, dado que me tocó vivir tanto tiempo fuera, ahora que estoy volviendo, agradezco mucho no haberme separado del todo de este paisaje y de este territorio gracias a estar leyendo constantemente a México. Yo creo que dijiste una cosa muy importante, Jorge, y que apuntaste a algo que en efecto hay que entender, que es cómo las herramientas de la literatura pueden ayudar al periodismo a ser mejor, digamos, y pueden ayudar al periodismo a encontrar, denunciar, describir, visibilizar cosas que no necesariamente es fácil hacer. Uno de los grandes mitos que hay que evitar si alguien se dedica al ejercicio del periodismo es la idea de la objetividad periodística. Pues la objetividad es para los objetos, es decir, nadie tiene ninguna objetividad. Y les voy a decir por qué no es posible hablar de objetividad. Porque Jorge F. Hernández no puede escribir más que desde la óptica de alguien que vivió de los 2 a los 14 años en Estados Unidos, o que vivió en España un cierto tiempo, o que ha vivido la experiencia de la paternidad, o que tiene ciertas coordenadas de pensamiento político, o que ha leído El Quijote cada año. Y yo no puedo escribir más que desde las coordenadas de alguien que ha tenido una educación francesa y que estudió ciencias de la comunicación y que tiene cierto pensamiento político y que no ha tenido la experiencia de la paternidad, etcétera. Entonces, nos condiciona de manera indefectible lo que Freud llamaría nuestra novela familiar, pero también el clima ideológico de la familia en la que nacimos y el clima político del país en que nacimos y nuestro origen socioeconómico y cómo lidiamos con él, etcétera. Entonces, lo de la objetividad periodística es un mito. Y finalmente, lo de la no ficción no deja de ser provocador, porque en cierto sentido, todo escrito es un escrito de ficción. Es decir, en cierto sentido, todos estamos contando un pedazo de la historia que estamos contando, como la estamos contando desde quienes somos. Y eso siempre será una visión parcial de la realidad. Y siempre habrá muchas otras maneras de contar esa realidad. Asumiendo eso de manera muy clara, a partir de los años 60 y 70, particularmente en Estados Unidos, es que surge toda una escuela que da origen a la etiqueta no ficción, pero una escuela que se hace llamar la del periodismo narrativo, que tiene su semilla en La sangre fría de Truman Capote, que es una novela de no ficción, es decir, lo que hace Truman Capote es irse a investigar un crimen, un crimen de nota roja, digamos, en Kansas, y a partir de él hacer una novela que está basada en hechos reales y una novela además en la que él termina problematizándose porque termina interactuando con los personajes y más o menos enamorado de uno de los protagonistas e incidiendo sobre el desarrollo del juicio y eso, digamos, problematiza su propia ética periodística y literaria. Pero a partir de ese ejercicio es que una generación de periodistas como Norman Mailer, como Tom Wolfe, como Gore Vidal, como Gay Talese, como John Didion, bueno, empiezan a hacer periodismo, pero hacer periodismo con las herramientas de la ficción, con las herramientas que logran una reacción emotiva y son rigurosos en términos periodísticos y hacen investigación periodística muy seria, pero cuentan eso desde las herramientas de la ficción y a veces incluso se meten en la ficción, a veces con resultados francamente complejos en términos psicológicos y éticos, como en el caso de Hunter S. Thompson y lo que daría en llamarse el periodismo gonzo. Entonces, yo creo que el ejercicio de esa generación de periodistas, el ejercicio del nuevo periodismo, que sería el padre de todo un filón
que conocemos ahora como periodismo narrativo y de que, por cierto, García Márquez, del que Jorge sabe mucho más que yo, es un extraordinario exponente en libros como Noticia de un secuestro, por ejemplo. Bueno, creo que nos muestran cómo la literatura no es que sea bonita, no es que sea adornadora, no es que sea un divertimento exquisito, sino es una herramienta para comprender la realidad social y política y psicológica de los seres humanos. Y creo que eso es lo que la hace tan poderosa. Wow, brillante. Si fuera yo sinodal del BAC, diría, ¿y este trae acordeón o no trae acordeón, carajo? Pero qué No, bonita es que exposición. traigo al sinodal billeteado, por eso me echa tanto esfuerzo. Eso, chinga, cuenta conmigo, porque además diste pie a dar una rúbrica. También la literatura ayuda a que la historia sea mejor. Y esa supuesta objetividad del historiador, sobre todo el que se dice científico, es bastante aséptica, pero aburridísima. Entonces, por ejemplo, de todos los libros que han hecho los especialistas y los scholars sobre Waterloo, no hay ninguno que supere La Cartuja de Parma. Y aquí revelo un chisme biográfico. La F mía es de Fabricio, y es porque a mi madre le leyeron La Cartuja de Parma durante su embarazo y se enamoró de Fabricio del Dongo. Yo salí de Fabricio del Mondongo, pero cuando releo a Stendhal, digo, hay páginas de la historia que he disfrutado más a través de la ficción que de la supuesta no ficción. En ese sentido, también quiero otra rúbrica, que es que Pete Hamill con razón me recomendaba a los cronistas deportivos, por ejemplo, los que escriben de béisbol, porque una cosa es que tú digas el número de entradas, cuántas pelotas se lanzaron y quién le pegó, y otra cosa es que sueltes como el mago Septién en su momento la fantasía de la metáfora, la alegoría de un verso, la dulzura de algo que no necesariamente se verificó, pero que parece inverosímil y se vuelve palpable por la palabra. Es decir, cuando un shortstop vuela para atrapar una pelota. O como esa apócrifa mención que decían de Octavio Paz, el jonrón es un regreso a Ítaca. Yo prefiero leer eso en una página deportiva a decir que fulano fue el que conectó el jonrón. En ese sentido, creo que estamos ambos moldeando un hermoso homenaje a lo que yo no me canso de repetir cada vez que puedo. Lo único que nos salva está en los libros, es decir, en la lectura. Y lo saben los de IBI y lo sabe la niña que ahorita mismo está descubriendo Caperucita Roja en tinta. Y mi madre, a la que le están releyendo por tercera vez una novela donde ella es la protagonista, sin saber que yo la escribí. Es decir, ya se le olvidó. Qué bueno, porque si no, igual y me corre de esta habitación. Y digo siempre en los talleres, escribe el que escribe. El que no escribe, no escribe. Pero el que escribe de veras está escribiendo incluso cuando no está escribiendo. Y eso se aplica para el verbo amar y el verbo leer y otros verbos tan entrañables que permiten entender esta pulpa que estás iluminando, Nicolás. Es decir, lo que nosotros hemos abrevado a través de la vista, a través de los sentidos, a través del oído, de cuando nos narran una historia, nos permite multiplicar la vida. Es decir, vivir muchas vidas. Y además yo creo que es importante saber que uno no lee para hacerse escritor. Es decir, si tiene uno el talento de Jorge Fernández, sí, el que escribe va a escribir. Pero uno, y tampoco lee necesariamente para entretenerse. El entretenimiento es una de las posibilidades de la literatura y es absolutamente legítima,
pero esa tampoco es la finalidad real de la lectura. Y eso es lo que me lleva a mí a cuestionar con frecuencia la idea de que leer es bueno en abstracto. Pues no sé, leer Juventud en Éxtasis creo que no es una gran idea, no lo recomendaría yo. Se la van a pasar mejor viendo una telenovela y a lo mejor los va a interpelar de manera marginalmente más compleja que leer Juventud en Éxtasis. Lo que creo es que si leemos es para confrontar nuestras ideas con otras. Si leemos es para ejercer el pensamiento crítico, porque si hay una herramienta que sirve para ejercer el pensamiento crítico, esa es la lectura. Es decir, al encontrarnos con otras realidades, otras ideas de mundo, otros sistemas de valores, otros contextos históricos, otros contextos socioeconómicos, nosotros en un proceso, digamos, que se va afinando, entre más lo vamos haciendo, lo que hacemos es contrastar esas imágenes, esas ideas, esas experiencias con imágenes e ideas y experiencias que ya poseemos. Y a partir de eso desarrollamos una visión crítica de la realidad que nos puede ayudar a ser grandes narradores como Jorge Fernández, pero que también nos puede ayudar a ser mejores políticos o médicos o maridos o hijos o enfermeras o plomeros. Es decir, nos ayudará a tener una mejor relación con nuestro entorno porque tendremos una comprensión más compleja de él. Entonces, por eso a mí, cuando veíamos, lo traían de súper bajada al presidente Peña en la época, pero se la buscó. Cuando no pudo decir 3 libros que lo hubieran marcado, cuando lo chacalearon los reporteros afuera de la FIL, pues era muy preocupante estar siendo gobernados por un hombre que no había leído. Porque ese hombre que no había leído, y no hablo solo de leer ficción, hay mucha gente que son grandes lectores que no leen ficción, pero alguien que no ha leído nada, que no puede citar el nombre de 3 libros, pues alguien que difícilmente tendrá pensamiento complejo, pensamiento crítico, capacidad de empatía, capacidad de lidiar con lo diferente. Por eso la labor de IBI es tan importante, porque la formación de lectores es la consecuencia, la condición sine qua non de una sociedad de ciudadanos. Lo que hace IBI es formar ciudadanos y por eso a mí me da tanto gusto estar aquí y participar de estos conversatorios. Y los mediadores de lectura que participan en los eventos de IBI, en los programas que ofrece IBI como estos, bueno, finalmente lo que están haciendo es haciéndose de herramientas de formación de ciudadanía que en tiempos como los que vivimos creo son importantísimas. Ese biombo verbal merece estar en el Museo Franz Mayer, en el Por viejo. en el primer piso a la derecha como un recordatorio y además para mí como un salvoconducto, porque yo seguiré peleando por la lectura por placer en contra de la lectura o en afán de adoctrinamiento, que sigue pululando y sigue transpirándose desde la Secretaría de Educación Pública y es un tema muy serio y un contrapeso es precisamente la labor de IBI y de nosotros, es decir, de demostrar que no se necesita leer a fuerzas el manual del militante, sino que a veces conviene leer a Simenón y perderte en un caso de Maigret y creer que estás en el París en donde todavía se podía fumar en cualquier lado y tirar el cerillo así, sin cenicero. La otra cosa es que me gustaría que aprovechemos para que nos digan si hay preguntas o comentarios, porque por la pantalla están desfilando muchos corazoncitos y muchos sombreritos de fiesta que quieren decir que nos están mandando buenas vibras. Supongo que porque ya reconocieron que somos metrosexuales. Efectivamente, somos kilometrosexuales. Y entonces, no sé quién puede darnos la pauta para responder a quienes quieran participar en esta maravillosa conversación. Pues miren, la verdad es que sí, han habido durante toda su conversación muchos corazoncitos, muchas manitas de aplauso, muchos sombreritos.
caritas de que se ríen con sus comentarios de Esas me pensamientos. preocuparon, diré. No, 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 porque la gente está contenta. O sea, yo la verdad es que yo podría seguir escuchándolos y creo que todos los que nos están acompañando también. Ahorita pasamos a los comentarios, nada más sí quiero comentarles que nos están acompañando de Ibi Canacín, de San Luis Potosí, de la Ciudad de México, de Jalapa, de Veracruz, de Puebla, de Tasco, de Ecuador, de León, Guanajuato, de Ottawa, del Bunco, Xochimilco, de Tijuana, de Puerto Escondido y seguramente por ahí se me está escapando alguien más, ¿no? De algún otro lugar. Entonces, muy agradecidos a todos los que nos están escuchando. Y bueno, Ángeles y yo les vamos a pasar algunos comentarios. Gabriela Garza dice buenas noches, colabora en Bunco, Xochimilco. Patricia Ugalde, es un gusto escucharlos. Y por aquí teníamos una primer pregunta que dice Mario Hernández, ¿cómo y de qué manera han conectado en ideas, emociones, experiencias con la literatura? Jorge y Nicolás. Es una Nicolás pregunta para primero. los dos. A ver, yo creo que de manera inevitable, y creo que un poco lo que hemos venido contando es parte de eso. Es decir, y déjenme contar una historia que me gusta mucho contar. Mi novela favorita de todos los tiempos es Lolita de Vladimir Nabokov. Y siempre que siempre que digo que mi novela favorita es Lolita, la gente alza la ceja y dice, ajaja, este viejo rabo verde. Y como ya llegué a la edad del viejo rabo verde, pues entonces. Y les voy a contar una cosa muy curiosa. Yo nunca en mi vida he andado con nadie menor que yo y mi esposa es mayor que yo. O sea, a mí sí por ahí no me llamó el señor. Lo de la juventud me parece una cosa muy sobrevalorada. Yo no podría estar menos interesado en las lolitas, en la vida real, de lo que lo estoy. Eh, lo que me conmueve profundamente de Lolita son dos cosas. Una es lo que dijo el propio Nabokov en su momento. En algún momento un periodista le dijo a Vladimir Nabokov, oiga, Lolita es su gran homenaje a la novela romántica, ¿verdad? Y Nabokov le contestó, no, Lolita es mi gran homenaje a la lengua inglesa. No podría estar más de acuerdo con él, es decir, con ello. La lengua materna de este escritor ruso, pues era el ruso, obviamente, aunque lo era casi el inglés, porque Vladimir Nabokov nació en una familia muy rica, entonces tenía nodriza inglesa y gobernanta inglesa desde muy pequeño, entonces realmente aprendió a hablar los dos idiomas al mismo tiempo y por eso escribía también en inglés. Y cuando se exiló, primero en Francia y luego en Estados Unidos, pues recaló en el inglés de manera natural para escribir y Lolita fue su primera novela en inglés después de una primera mitad de su obra literaria que está escrita en ruso. Pero más allá de eso, y en efecto, lo que hace Vladimir Nabokov con el inglés en Lolita es realmente deslumbrante, es decir, la pirotecnia del edificio verbal de Humbert Humbert es algo realmente hermosísimo. Lo segundo es, pues llega un momento, les voy a spoilear Lolita, váyanse a hacer un café los que no quieran spoilers. No les voy a spoilear por completo, pero les voy a spoilear, digamos, la penúltima escena importante de Lolita, que es cuando Humbert Humbert deja de ver a Lolita durante muchísimos meses porque ella lo ha abandonado. Y finalmente, después de una pesquisa frenética, la la encuentra casada, embarazada de otro hombre, en una choza casi, en un lugar muy pobre y la encuentra marchita. Ya no es una ninfula, ya no tiene esa belleza infantil e ingenua que conmovía a Humbert Humbert, sino es una mujer pobre, arruinada, embarazada del hijo de otro y que muy probablemente ha malogrado su vida. Y cuando él la ve en ese estado, se da cuenta de que está profundamente enamorado de ella
se da cuenta que ha logrado trascender, digamos, el fetiche y que él ama a esa mujer en cualquier circunstancia y de cualquier edad. Y le parece que eso merece echarlo todo por la borda y le dice, en este momento deja a este marido de ocasión del que te has hecho y deja esta casa de ocasión y así como estás, vámonos y vivamos la vida juntos. Y ella le dice, no, y él se va con el corazón destruido a acabar, digamos, con ese gran ejercicio de autodestrucción que es Lolita. Bueno, lo que me pareció poderosamente conmovedor fue cómo el amor es más fuerte que sus significantes, el amor es más fuerte que los rasgos y los emblemas que nos llevaron a asumirnos enamorados y nos llevaron a adscribirnos sentimental o sexualmente a otra persona. Eso me pareció profundísimamente conmovedor. Creo que la literatura tiene ese poder. La literatura tiene el poder de construir más allá de los personajes, el personaje Lolita me da un poco igual, situaciones que nos son profundamente conmovedoras. Y yo creo que todos tenemos una historia así con la literatura, querido Jorge. Pero por supuesto, y ese óleo verbal hay que unirlo al video de cuando hablamos de Nabokov en la televisión, y creo que tú estabas de gafas blancas, así que se inscribe dentro de ese policromado recuerdo que tengo del homenaje que hicimos a Nabokov al aire. Lo he En de mi haber caso, contado. en mi caso fueron dos cosas. En español, que un compañero mío de la prepa, Gonzalo Canseco, adorado compañero mío, llegó un día y de cumpleaños me regaló El principio del placer de José Emilio Pacheco. Eh, yo pensé que había que escribir un reporte de lectura o que era de tarea y me preocupé y lo leí de una sola sentada casi y lo que no entendí lo releí porque en ese momento yo era delgado y quería ser torero y entonces no me interesaba mucho ni la escuela ni los libros. Entonces al día siguiente dije, pues no supe qué hacer, no supe qué escribir. Y me dijo, no, te lo regalé para que lo leyeras por tu cumpleaños. Y dije, por eso, pero ¿para qué materia? O sea, ¿qué profesor lo pidió? Y dijo, no lo pidió ningún profe. Fui a la librería, lo vi, yo lo leí hace poco y te lo compré por tu cumpleaños. Adoro que me pasó eso con Gonzalo, con el cual sigo siendo un amigo en deuda, porque eso despertó la pregunta, oye, ¿y esto se vale? Y me dijo, claro que se vale, güey. Puedes leer sin que lo tenga que pedir el profe de letras o el profe de historia. Puedes leer porque yo leí ese libro. Y ese mismo verano volví a los Estados Unidos después de un tiempo de ya ser 100% mexica. Y un antiguo amigo de mi infancia me dijo, hay una novela que me recordó tu persona. Y tal cual como estás ahora, con mayor razón. Pero además, leí por chiripa un cuento tuyo que se publicó y que alguien lo llevó a Washington y yo creo que te va a venir bien leer a este autor que era John Kennedy Toole y el personaje era Ignatius J. Riley de La Conjura de los Necios. Y entonces dije, si esto se vale y si creen que yo soy ese gordo de bigote que come hot dogs como sí suelo comerlos, pues entonces ahí se me soltó la greña de querer escribir, es decir, de que podían funcionar también cuentos a partir del impulso de la lectura, que espero que también sea el caso de muchos de los beneficiarios de IBI y que estas charlas nos permitan en un futuro, mi querido Nicolás, estar hablando de los niños que salieron al principio, de sus escritos y de sus primeros cuentitos.
Pero te voy a decir, eso muestra que Jorge Fernández es un narrador de cepa, porque a mí alguien me dice que yo soy Ignatius J. Reilly y lo que le suelto es un soplamocos que no se le acaba. No dejen que nadie les diga que son Ignatius J. Reilly. Tú eres mucho más elegante, solvente y sensato que Ignatius J. Reilly, mi querido Bueno, Jorge. te lo agradezco porque sí es un personaje bastante curiosito, con una propensión no solamente al eructo, sino a la flatulencia. No, no, Y no, es un horror. es un horror, pero bueno, ojalá y también hayamos contagiado con tantos libros que se mencionaron hoy a Sí. toda una nueva generación de lectores no solamente de Lolita, sino incluso del Quijote. Qué buena colección de títulos mencionamos, unidos a los que mencionó Marina. Y eso siempre pasa. Hablar de libros es casi tan suculento como sentarnos a leerlos. Bueno, es que además ahora que lo dices, y siempre si les gustan los dos, siempre está el curso de Nabokov sobre el Quijote, que también está publicado en 2 tomos, si no me equivoco, y que es una guía absolutamente brillante para entender el Por Quijote. supuesto, y una lectura que sirve de guía y para discutir con el fantasma de Nabokov, exactamente. Y retomando a tu novela favorita de Lolita, dice María del Carmen Herrera, por fin no me siento tan culpable de que sea mi novela favorita también. Y Georgina Hernández dice también sobre Lolita, obviamente para Juan García Ponce era también su novela favorita. Me lo dijo cuando le ayudaba a transcribir algunas de sus novelas. Ah, qué maravilla, qué buena tocaya, tocaya de nombre y de apellido. Así Que, es. y Qué que viva, privilegio. sí, que viva Juan García Ponce. Quiero mencionar ya por último que tuve el gusto de conocer no solamente a Juan, sino a muchos de los grandes escritores y sí, efectivamente, estar cerca de Octavio Paz y de Gabriel García Márquez me sirvió para tratar de entender que el ingrediente que más favorece la transpiración de la literatura es el contagio sin imposición. Es decir, no forzar a nadie a que tiene que leer a fuerzas a Tolstoy, sino que soltaban, por ejemplo, algún guiño que ya te dejaban picado. Y creo que Nicolás lo logró hoy en varias de las menciones. Creo que va a haber personas buscando al Tartarín de Tarascón en la red y además que es fácil encontrarlo. Y sí mencionar un recuerdo cariñoso de mi tío Rafael que me decía Tartarín hasta que leí la novela y le dije, oye, no me jodas, o sea, ¿a poco de veras crees que yo soy así como el cazador, el cazador imbécil? Y entonces decía, era un gancho para que lo leyeras. ¡Ay! Sí, mira qué caso. Oye, qué amistades tan ruines has tenido, querido Bueno, Jorge, este qué es barbaridad. mi tío Rafael, que en paz descanse. Pero bueno, ha habido otros que me Hombre, comparan. Ignatius J. Reilly y Tartarín de Tarascón, no, hombre, qué barbaridad. Tú eres un Bueno, pero príncipe. hay también quien dice que sí me parezco mucho a Tom Sawyer. Y ahí como que por besar a Betty Thatcher estoy agradecido. Es más lo tuyo. Ángeles, seguramente tú tienes otro comentario. Sí, quiero sumar a la comunidad sorda, que siempre es muy activa, y por aquí nos dice, me llamo Bricia, soy una persona sorda. En realidad tiene razón Jorge y Nicolás. Cuando yo leía el ensayo sobre la ceguera, subrayaba cada palabra que no entendía. Luego fui a ver la película y no me quedaba claro por qué no explicaban con detalle. Qué linda, un abrazo y qué bonito comentario. Eh, Qué bueno que menciona también a Saramago, porque me tocó presentar una novela póstuma de él. Resulta que apareció una novela en una caja, en una antigua editorial que ya había dejado de existir hacía décadas, y resulta que fue la primera novela de él, que se llamó Claraboya. La pueden conseguir muy fácilmente porque ya la editó Alfaguara, pero cuando él la entregó, ni le respondieron. No le dijeron si sí o si no, y él desistió durante un año o más, no volvió a intentar publicar.
pero lo que me parece fantástico es que, qué curiosito, ¿no? Porque pasaron las décadas, ganó el premio Nobel, escribió otras obras que a mí me encantan, como por ejemplo El año de la muerte de Ricardo Reis, y resulta que alguien se encontró la caja. Y ya que apareció la caja, hombre, la primera novela no era nada mala. Léanla. Y es una novela que la claraboya de un edificio nos permite otear la vida de los que viven en los otros departamentos. Eso es una buena metáfora también de la literatura. Gracias, Jorge. Yo quiero aprovechar ese comentario para volver a Lolita, pero a otra arista, que tiene que ver con la relación entre el cine y la literatura. Que no necesariamente es una relación mala, pero Lolita es una gran ilustración de cómo hacer eso bien y cómo hacer eso mal, porque ha dado lugar a dos películas, una muy buena y una muy mala. La que es muy buena es la de Stanley Kubrick de 1962. ¿Por qué? Porque lo que hizo Kubrick fue encontrar un lenguaje audiovisual que fuera el equivalente y que, digamos, provocara una sensación y unas impresiones y una atmósfera equivalente a lo que hace Nabokov con la lengua inglesa en el texto. No hay pasajes de Nabokov recitados, sino hay una atmósfera enrarecida, delirante, enfebrecida, expresionista, que nos hace sentir algo parecido a lo que se siente en la novela. En cambio, la película de Adrian Lyne, mucho más reciente, con Jeremy Irons y Dominic Swain, lo que hace es poner a Jeremy Irons con un acento elegantísimo a leernos pasajes de la novela mientras lo vemos recorrer en una atmósfera brumosa, fotografiada a través de gasas, los Estados Unidos junto con Dominic Swain. Eso no es hacer buen cine y eso no es aproximarse al espíritu de Nabokov. Eso es lo que en mis tiempos para pasar un examen de ciencias naturales se conocía como un audiovisual, en donde pasaba uno diapositivas mientras estaba uno leyendo un texto. Es decir, son lenguajes distintos que tienen reglas distintas y maneras distintas de conseguir los efectos. Cuando se logra, digamos, un correlato que genera el mismo espíritu, las mismas atmósfera, la adaptación es una buena adaptación, cuando no, no. Entonces, seguramente lo que le pasó a nuestra amiga cuando vio la película de Ensayo sobre la ceguera es que, yo no vi la película, pero es que no logró el director producir los mismos efectos que Saramago estaba logrando producir. Lo cual nos regresa a la diferencia entre blanco y negro y Technicolor, porque Lolita en blanco y negro con James Mason como Humbert Humbert es una obra maestra y me recuerda la conversación entre dos cabras en un callejón oscuro de Hollywood que estaban comiendo en un basurero y una se estaba zampando un ejemplar encuadernado en tela y llega la otra y dice, ¿qué tal? Y dice, me gusta mucho más que la película. Yes. Vamos con un comentario de Linda Vázquez. Ella pregunta a los dos, ¿cómo podemos abordar situaciones de problemas actuales como narcotráfico, desaparecidos, injusticias, con los niños sin el afán de normalizar la violencia? A ver, yo tengo, digamos, ahí una respuesta más o menos pronta, justamente porque hablando de buenas adaptaciones cinematográficas de novelas, tengo una novela muy en la punta de la lengua, que es Fiesta en la Madriguera de Juan Pablo Villalobos, recientemente adaptada al cine por Manolo Caro. Voy a decir algo, yo detesto militantemente la narcoliteratura como género y curiosamente no empecé detestándole. Las primeras novelas sobre el narco que yo leí fueron las de Elmer Mendoza, que es un escritor al que además de querer entrañablemente, admiro profundamente, pero Elmer hizo un ejercicio que a mí me parecía muy interesante e interpelador y provocador en los 90 tempranos, si no me equivoco, que fue trasladar la novela negra hardboiled clásica, la de Dashiell Hammett, la de Raymond Chandler, al Culiacán de su tiempo y lugar y contar las historias de los narcos a partir
de ese parámetro. Después de eso, quien me parece que abordó el problema de manera absolutamente magistral también fue Daniel Sada. Daniel Sada, con esta prosa poética, ayuna de puntuación, juguetona, rara, desconcertante, siendo él también un norteño, logró hacerlo muy bien y logró crear un mundo literario rarísimo. Pero ya después de eso, pues todos se volvieron casi novelas de lo que en inglés se llama exploitation, es decir, de explotación sensacionalista de un problema social terrible, que pues dan para que se hagan series de Netflix, pues, pero que a mí no me parece que nos confronten más que al drama sensacionalista de lo que muy terriblemente pasa en gran parte del territorio nacional. Y no siendo, digamos, adepto de de la narconovela, una amiga me insistió mucho en tienes que leer Fiesta en la Madriguera, tienes que leer Fiesta en la Madriguera. Bueno, total, terminé leyendo Fiesta en la Madriguera. Fiesta en la Madriguera es la historia de un niño que vive en una atmósfera delirante, vive en una madriguera, en un sótano. Es un niño que se ve que es hijo de alguien muy rico, que está muy consentido, que está obsesionado con la historia, que tiene un preceptor marxista que le va a dar clases a domicilio, digamos, que tiene una colección de sombreros y se pone todos los sombreros que tienen que ver con la historia, que está obsesionado con cazar hipopótamos en el África, y conforme vaya avanzando la novela, cuyo narrador es el niño, es un niño de unos 8 o 10 años, iremos descubriendo que es el hijo del narco, de un narco, y que vive en la madriguera porque es el hijo de un narco y no puede salir de ahí. La novela es absolutamente brillante y nos da una visión infantil, lo cual nos permite recontextualizar completamente de lo que es el mundo del narcotráfico contemporáneo. Y en una película muy solvente y muy rara y muy perturbadora y muy ajena a su universo habitual, Manolo Caro hace de verdad una adaptación magistral de la novela que está perfectamente disponible en Netflix. A mí, la novela y la película de Fiesta en la Madriguera me parecen una extraordinaria herramienta para abordar los problemas de seguridad de las sociedades contemporáneas. Muchas gracias, Nicolás. Ángeles, ¿algún otro comentario? Pues aquí tenemos una pregunta que nos hace Alejandra Aide Camacho y dice, ¿qué es para ustedes ser mexicano? ¿Ha sido identidad adquirida en la lectura? Le va Jorge primero porque yo agarré este. Bueno, en mi caso, hasta estornudé. Eh, Ser mexicano es, en primer lugar, un sabor muy particular, imantado por la comida que me tocó crecer de lejos, pero siempre tuve a la mano los sabores y el sazón de tías que iban a visitarnos para ayudar a mi mamá a recuperar su memoria. Es también un conglomerado de aficiones, que en mi caso fue muy fuerte la cultura taurina de mi familia y el campo mexicano. Es el paisaje, pero también es la imaginación, que no necesariamente es diferente a la holandesa o a la inventiva de Sichuan en China, pero que es particularmente eso, mexicana. Tiene que ver con los chistes y tiene que ver con los silencios, tiene que ver con gestos, que no es lo mismo que un francés haga así, a que lo haga un italiano, y en el caso de mi familia, pues ya si hacen así es porque les van a dar con el borrador en el puño en la primaria. Pero es todo lo que se va tatuando en la piel, incluso también por vía de la lectura. Son versos y rimas que se volvieron ya, digamos, lugar común, y en ese sentido nos reconocemos a veces a la distancia. Ibargüengoitia podía reconocer que un pelado en el aeropuerto de Oslo era de Moroleón porque traía pantalón de terlenca, de brincacharcos. Es un poco también como lo que decía Nicolás, los lectores de Proust se reconocen entre ellos a la distancia y se nota que uno es lector.
y en particular se nota que uno es mexicano. Volvió a suceder en las Olimpiadas pasadas, aunque no trajeran MEX, sí se nota quién es quién a la hora de nadar en el Sena. Yo diría que es un rasgo dominante, pero no exclusivo, y es un rasgo que tiene matices. Es decir, no, primero es, yo soy mexicano, porque nací en una familia que se asumía mexicana, pero se asumía mexicana con ciertas particularidades, es decir, se asumía chilanga y se asumía parcialmente poblana y parcialmente duranguense. Y ese padre duranguense había crecido en La Laguna y esa abuela poblana había vivido su juventud en Nueva York y yo tuve una educación francesa. Bueno, todo eso fue, digamos, cristalizando una identidad compleja cuya raíz principal es mexicana, pero coexiste con otras identidades nacionales y se decanta en particularidades regionales. Creo que a partir de eso es sin duda un marcador cultural, pero un marcador cultural parcial, es decir, a mí me gusta mucho la cultura maya, pero no la siento particularmente mía, o la cultura del sureste en general, digamos, el sureste me resulta, pues a lo mejor tan ajena a la cultura del sureste como la cultura holandesa, es decir, y comparten el queso, entonces a lo mejor eso tiene que ver en el camino. Pero yo no tengo particular, digamos, historia personal con esa, con la cultura del norte del país y particularmente del noroeste, muchísima, con la cultura del centro del país, muchísima. Y luego la vida personal y la vida profesional me llevaron por azares del destino a tener una relación privilegiada con el estado de Jalisco. Bueno, esos son accidentes, digamos, de la vida personal. Creo que a partir de eso, lo que sí se articuló fue un compromiso cívico, es decir, yo sí me siento muy ciudadano mexicano y por eso me interpela mucho lo que sucede en términos políticos, sociales, económicos y culturales en este país. Pero reivindico una identidad que es sobre todo mexicana, pero que es también mexicana, porque hay muchos elementos venezolanos por mi abuelo venezolano, franceses por mi educación francesa y luego estadounidenses por el contexto global en el que he crecido, pero si quieren rusos por amistades de izquierda que ha habido en mi familia y austriacos porque le tengo particular devoción a la Viena de entre dos siglos, es decir, las identidades son complejas y se van armando. Creo que la nacionalidad es un sustrato, una raíz, una base, y en mi caso lo que sí es un compromiso cívico irrestricto, pero cada quien vive la identidad como pues, le va tocando en la feria, pues. Claro. Muchas gracias. Un comentario de María Concepción Reyes dice, qué deleite de conversatorio. Pone en palabras ideas que uno siente, mas no sabe cómo expresarlas. Ángeles, ¿algún comentario? Bueno, pues por aquí ya se empiezan a hacer recomendaciones de libros y piden recomendación de libros. Yo sé que se han hecho recomendaciones, no sé si quieran apuntar algunos más. Por aquí Liliana Pesina ya recomendó leer Canción de protesta por los jóvenes detenidos desaparecidos, es para jóvenes, y el 68 contada por niños, para niños. Bueno, hoy además que no se olvida. Oh, exactamente. Lorena Rosales dice, ¿qué agasajo es este conversatorio? Efectivamente, nos apropiamos de la historia escrita y la reescribimos con relación a nuestras experiencias de vida. Esta reescritura nos abona para la concepción de posibles respuestas que no habíamos encontrado. Jesús Palomino, un bocado literario y cultural necesario para no solo abrir una conversación, sino de fomento a la lectura. Adriana Barrera dice, llegué muy cansada de trabajar y dudé conectarme, pero escucharlos me hizo la noche. Ah, qué linda. Ángeles, por allá, ¿qué Juan tiene? Carlos Lobo, siempre se agradece una conversación tan libre como si estuvieran con una copa de vino o una taza de café. Gracias por esta frescura. A pura agua me traen a mí.
Café y agua. Muy bien. Ana Paulina Peraza, definitivamente se ve que nuestros escuchas han estado muy contentos. Excelente conversatorio, un placer escuchar a Jorge y a Nicolás, lo disfruté mucho. Gracias, Ivi. Carol Alarcón dice que está completamente de acuerdo cuando mencionaron que la imposición logra justo lo contrario de lo requerido a nivel lectura. Ángeles, A ver, ya nos queda poquito tiempo. sí, Georgina dice, por aquí tenemos otros nuevos, dice Sandra Fernández. ¿Se puede acceder a la grabación de los conversatorios para escucharlos de nuevo? Claro que sí. Gaby Garza. Lo subamos a nuestro canal de conversatorios IBI México en YouTube. Les estaremos avisando por nuestras redes sociales. Gaby Garza, me encanta el conversatorio. Leslie dice, muchas gracias por este conversatorio. ¿Qué opinan de la filosofía para niños? ¿Alguna recomendación para niños de 11 a 12? ¿Qué opinan sobre la filosofía para niños? Bueno, en primer lugar, yo he tenido la oportunidad de confirmar que la filosofía de los niños me ha ayudado mucho a tratar de dejar de ser niño. Y entonces, en la medida en que mis hijos se volvieron adultos, pues yo recuerdo mucho lo que me enseñaron desde que empezaron a hablar, incluso la creación de palabras, como por ejemplo Sebastián, que ante la dificultad de un dibujo dijo, es que esto está muy difícil. Y eso lo pienso, por ejemplo, cuando intento dejar de fumar. Sería tan sencillo como no prender el cigarro, pero ahí está lo difícil. Entonces, también creo que ha habido algunas ediciones, no puedo citarlas así de memoria, en donde han orientado muy bien a los niños en ese camino. Por ejemplo, por azar en la FIL de Guadalajara me tocó convivir con Justin Gardier cuando había publicado El mundo de Sofía. Algo que demuestra que ya estoy envejeciendo es que ha reescrito el libro del mundo de Sofía, que es en realidad un curso de filosofía para niños de 12 años. Lo ha reescrito porque cuando lo publicó por primera vez no había celulares, no había internet. Y entonces la nueva edición además es una novela gráfica. Se vendía en la librería Pérgamo, en donde yo trabajé tan felizmente como si yo fuera Gepeto en una juguetería. Y era de los libros que más vendía porque por lo menos en Madrid, en las escuelas, han procurado muchísimo que los niños tengan acceso a rudimentos básicos de qué pensaba Platón, qué dijo Aristóteles, quién fue Nietzsche. Cosa que contrasta con muchos familiares míos que siguen pensando que Nietzsche se refiere al grupo Nietzsche y esa canción que se llama Una aventura. Yo me quedé pensando, digamos, después de escuchar la pregunta, porque claro, Jorge me lleva una ventaja importante, ven cómo no existe objetividad, que es que Jorge sí ha sido padre. Entonces, Jorge tiene fresca la relación con la filosofía y la relación entre la filosofía y la infancia. Yo me tuve que ir a pensar, puta, ¿cómo empezó mi relación con la filosofía? Que fue una muy buena pregunta. Yo creo que empezó a pelo, es decir, pues yo creo que yo en la secundaria tuve que leer a Platón y fue una extraordinaria introducción. Yo creo que debo haber empezado con el mito de la caverna, muy seguramente empecé con el mito de la caverna y de ahí pues fui leyendo diálogos y de ahí yo creo que antes de terminar la secundaria me tocó leer La República y creo que Platón es una extraordinaria introducción a la filosofía. Creo que antes de eso los niños empiezan, y Jorge lo dice muy bien, a tener conversaciones filosóficas con sus padres de manera natural, de manera espontánea, si son estimulados a hacer preguntas y a responder preguntas. Pero creo que en términos de lectura, empezar por Platón no es nada mala idea. Y luego me quedé pensando en dos autores, a uno de los cuales quiero mucho, al otro no, pero lo admiro. Lo que pasa es que nunca tuve una relación personal con Fernando Savater, pero Fernando Savater
con su serie de libros es para Amador. Creo que es un gran divulgador de la filosofía para públicos, diría más juveniles que infantiles. Y lo mismo diría, y no solo juveniles, sino adultos, de mi muy querido Pablo Boullosa, con su serie de dilemas clásicos, que me parece una extraordinaria obra, no de divulgación, porque hace mucho más que divulgación, lo que hace es problematizar y contemporaneizar la filosofía, y además Pablo Boullosa es consejero de IBI, entonces podríamos traerlo un día a hacer un conversatorio sobre filosofía y mediación de lectura, que creo que sería importantísimo porque Pablo Boullosa hace eso como pocos. Bueno, pues ya lo vamos a comprometer y también te comprometemos a ti, Nicolás, y por supuesto Jorge está invitadísimo a ese conversatorio con Pablo. No quisiera decir que ya nos tenemos que ir porque todos estamos muy contentos, pero nos tenemos que empezar a despedir. Entonces, yo les quiero dar las gracias a todos los que están conectados de todas partes. Muchísimas gracias por acompañarnos una noche más. Definitivamente una gran noche de aprendizaje, de diálogo, de sentirnos, así como lo dijo alguien del público, ¿no? Sentados junto a ustedes tomando una taza de café, un vasito con agua o una copita de vino. Gracias también, por supuesto, a nuestras intérpretes, Erika Ordóñez y Nadel Cruz, que estuvieron con nosotros durante todo el conversatorio. Gracias siempre por su apoyo. Pero sobre todo, obviamente, muchas gracias a nuestros dos maravillosos y extraordinarios invitados, Jorge Hernández y Nicolás Alvarado. De verdad nos llenaron su corazón, el alma con sus experiencias, su conocimiento, sus comentarios siempre tan atinados. Ha sido una noche más que espléndida. ¿Quisieran dar un último comentario, Jorge y Nicolás? Yo Yo ya que quiero, No, tú primero, eres mi mayor. yo quiero mandar abrazos, pero ojalá y pronto sean en persona y que podamos continuar, Nicolás, confirmando que levantamos la aguja del disco para poder irnos a leer y hacer cosas, pero que muy pronto ojalá la volvemos a poner en el compás exacto, en donde se ve el afecto y la admiración que siempre destilas y transpiras en mí. Muchísimas gracias, y gracias Gaby, gracias Ángeles, gracias a las traductoras, y que viva IBI. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Jorge. Todo Nicolás. mi cariño y toda mi admiración para ti, mi querido Jorge, y en efecto retomemos esas tertulias a la brevedad, por favor, más allá de la pantalla. Gracias, Gaby, gracias, Ángeles, gracias a todo el equipo de IBI, que es una institución por la que tengo cariño y admiración entrañables. Y yo, ya que pedían recomendaciones adicionales, me quedé pensando y no puedo dejar de soltarlo. El mejor libro sobre libros es Si una noche de invierno, un viajero, de Italo Calvino. No dejen de leer ese libro, que es un librazo. Muchísimas gracias, Nicolás. Jorge, ¿te quedaste con ganas de decir algo? Nada más mencionar que sí me puedo armar de valor y de más loción para que de veras me presenten con Marina de Tavira. Es un compromiso, Jorge, te lo prometemos, y a Nicolás también. No, yo conozco bien a Marina, hasta trabajamos juntos hace muchos años, pero me dará mucho gusto verla. Además, tengo luego un amigo que se podría enojar conmigo si ando haciendo ojitos a Marina en su forma. Bueno, entonces te la presentamos a ti, Jorge, ya verás que se te hace realidad. Muchísimas gracias. Linda noche a todos y a todas, y bueno, los esperamos el próximo miércoles 9 de octubre, nuestro último conversatorio 2024, Lectura de Colores. Gracias infinitas, Jorge, Nicolás, Ángeles, a todos. Muchas gracias. Bye. Por aquí siguen corriendo las gracias. Hasta luego. Ya se las haremos llegar. Adiós, gracias.